A continuación, le daremos la palabra a la profesora Betty Osorio Garcés, licenciada en Humanidades de la Universidad del Cauca, maestría y doctorado de la Universidad de Illinois Urbana, profesora titular de la Universidad de los Andes hasta el 2009, trabaja temas relacionados con la escritura de mujeres, textos nativos y textos afroamericanos. Miembro del Consejo Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de Colciencias desde 1997 hasta el 2000, miembro del Consejo Directivo de la Universidad de los Andes desde julio de 2002 hasta julio de 2004, coordinadora del Grupo Mujer, Literatura y Cultura de 1989 a 2012, codirectora, junto con Michael de la Rosa, de la revista de Estudios Colombianos de la Asociación de Colombianistas, desde agosto de 2011 a agosto de 2013. Es profesora de cátedra de la Universidad ICESI y del programa de doctorado en literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira. Tengo una pregunta, y la pregunta la parafraseo de la siguiente manera que está allá. ¿Puede hablar el subalterno? Y ustedes ya reconocen de dónde viene esa pregunta. Y yo la sigo parafraseando. ¿Puede hablar el subalternizado? ¿Por qué? Porque el subalterno no se subalterniza. Es otro, hay un emisor, hay una autoridad que lo convierte en subalterno. Es claro para la crítica, pero también para los lectores que lo pueden intuir, que existe una correspondencia entre las iniquidades de las caucheras encubiertas entre los árboles de la selva y las producidas por las psiquis masculinas desfiguradas por los celos, como lo ha mostrado Carmiña. Nada es capaz de atenuar esta energía primaria que vincula a un poeta modernista bogotano, leído, supuestamente inteligente, con un vaquero iletrado como Fidel Franco. Este instinto básico de machos arrastra a los protagonistas a su muerte, a la desaparición de sus esposas y más aún a la muerte del primogénito que nace de 7 meses de Coba. ¿Por qué tiene que morir el primogénito? Acuérdense que al 100 años de soledad también muere un bebé. ¿Por qué? Esa es una pregunta que voy a tratar de responder. ¿Y por qué tienen que morir todos los fugitivos? ¿Por qué no se salva la niña Griselda? ¿Por qué no se salva? Esas son preguntas que yo le hago al texto. No hay redención, entonces, ni a nivel económico, porque las empresas caucheras van a quebrar, porque los varones del caucho también les va a ir muy mal, porque nadie se salva, digamos, de ese destino que demuele todo. El único destino para todos es la muerte. Ese desenlace pone en jaque las relaciones de poder propias de las lógicas capitalistas. En las lógicas capitalistas alguien tiene que ganar, claro que tiene que perder, pero hay alguien que tiene que ganar. Pero también pone en jaque las lógicas del patriarcado, como lo ha mostrado Carmiña. Alicia no se casa, la niña Griselda tiene un matrimonio bastante raro que parece que es más bien una coartada, y la turca Zoraida Airán rechaza la oferta de matrimonio de Lucianito. Es decir, que la familia, que es la institución de la familia burguesa, es la institución del capitalismo para controlar la vida privada, se desmorona en la novela. Es decir, que estamos viendo un colapso de diferentes, digamos, pilares de la construcción de la modernidad. Y aquí le quiero rendir un homenaje a Montserrat Ordóñez, nuestra colega querida, que Roberto la recuerda muy bien, que ya murió, porque Montserrat nos enseñó a todos, a sus estudiantes y a sus colegas, a preguntarnos por las grietas que aparecen en los textos. Ella habla de grietas, de rupturas, de fracturas,
también nos invita a navegar el texto en busca de huellas y murmullos, y más aún de bajar a su subsuelo, como si los textos tuvieran un inconsciente, y claro que lo tienen. Y su herramienta eran las preguntas siempre, no quedarnos en la superficie. Bueno, aquí le muestro dos antologías, la primera hecha por Montserrat en el 87 y la segunda publicada en el 2024, y uno se pregunta, ¿y qué más voy a decir? En esta selva de signos, símbolos, interpretaciones, en pleno mayo del 2024, ¿qué digo yo? Que no repita, que no sea un eco de lo demás. Entonces me pego de Montserrat y eso me lleva directamente a la pregunta, ¿puede el subalterno hablar?, que muchos reconocen como la fundamental pregunta que se hace la teórica hindú feminista Chakraborty Spivak Gayatri, Gayatri Chakraborty Spivak, y es de ella la que me va a guiar. Ella, en ese ensayo, que es muy largo, que tiene 3 partes, en la tercera parte narra y se pregunta por el ritual del sati, que es la inmolación de las viudas cuando muere el esposo, que tienen que tirarse a la pira y quemarse con él. Ella se pregunta qué significa en ese momento la elección, porque resulta que el que maneja el ritual le hace una pregunta: ¿quiere usted tirarse a la pira? Y ella, porque tiene toda la presión de la familia y de la cultura, tiene que decir que sí. Y según Spivak, ese es el momento clave que hay que como golpear, que es la construcción del sujeto femenino. Y dice, ese es el lugar, y utiliza un concepto muy interesante y nuevo que se llama la différance, que viene ¿de quién? De el filósofo francés Derrida. La Spivak se mueve como pez en el agua en el campo de la filosofía francesa, y entonces utiliza ese concepto, que aquí lo voy precisamente a definir para que podamos entendernos, y citando la enciclopedia de filosofía de la Universidad de Stanford, que está en línea y que es muy buena, dice lo siguiente: la différance, y no lo traduzco porque diferencia queda como en el aire, porque le da un nuevo sentido Derrida, es un mecanismo retórico que desestabiliza un orden de jerarquías. La jerarquía hombre-mujer la va a desestabilizar Spivak. Deconstruye el argumento original que instala la jerarquía y permite entrever una traza del término inferior, en este caso lo femenino. Y le aplico esta estrategia, porque es la estrategia femenina como retorcida, la misma que usaron las monjas para contar sus biografías. Esa no se les puede creer totalmente, hay que leerlas con una mirada un poquito de lado, ¿no? Y me hago la pregunta: ¿cómo ser novelista en una patria de poetas? Y con esa pregunta me le mido al texto, pero antes paso por un libro que me parece muy interesante, es el de Carlos Granes, que se llama Delirio Americano, publicado en el 2022. Él es un colombiano, pero vive en España, no sé si todavía. Y que él lo que va a mostrar en ese libro es la alianza entre los movimientos poéticos latinoamericanos con las políticas latinoamericanas, para crear
como una corriente que él llama arielismo, que está basada en el famoso ensayo que todos conocemos, Ariel, de José Enrique Rodó, publicado en 1900. ¿Y qué es lo que propone? Que todo este grupo de intelectuales, desde Martí, por oposición a la democracia americana y al pragmatismo, y también al surgimiento del capitalismo, van a considerarse como hombres superiores, con una sensibilidad, digamos, súper refinada, que son los que están destinados a gobernar estas naciones, pero sin hacer uso del respaldo popular ni de nadie, porque ellos son absolutamente seres privilegiados. Terrible. Eso generó dictaduras de izquierda y de derecha. Recomiendo leer, como para aterrizar el tema de la poesía, el libro de Carlos Granes. Y el libro trae una cita espectacular, que es la siguiente: mientras el ensueño pertenece a todo el mundo, el delirio solo pertenece a los poetas. Imagínense esta cita, está perfecta para Cova. Esto proviene del Manifiestos de los Manifiestos. José Eustacio Rivera, en calidad, ese es de Vicente Huidobro y es del Manifiesto de los Manifiestos. Eso es la esencia de Cova, la creencia de que el poeta es un ser privilegiado que no tiene que consultar a nadie. Y claro, esos poetas pertenecen a las élites de toda Latinoamericana. El capítulo sobre Brasil es espectacular, ¿no? Bueno, y luego me voy al prólogo, donde aparece un editor ficcional, que es Rivera ficcional como editor. Es un individuo distinto de Cova, es un hombre que está pisando la modernidad. Él va a editar el manuscrito de Cova y dice, lo va a editar con todo respeto y no le voy a quitar ni voy a agregar nada. Eso es lo que hace un buen editor. Pero es aquí donde uno debe poner la cascarita de la sospecha. Eso convierte el texto de Cova en un testimonio contra Cova. Está diciendo Rivera, editor, miren lo que es este bogotano capitalino. Eso lo pone en juicio. Y más aún, en el epílogo es el telegrama que manda el cónsul de Colombia en Manaos, dice: se los tragó la selva. Es definitivamente el veredicto. Dice, a gente como esa, como esos poetas que acabaron con todo, hay que desaparecerlos, mejor que se los trague la selva. Porque es que en esa época, en las últimas décadas del siglo XIX y las dos primeras del siglo XX, en Colombia mandaba la élite poeta, que perdió el canal de Panamá por ponerse a hacer poesía. Les está preguntando, por favor, señores, miren lo que está pasando en el Amazonas y miren lo que podrán hacer estos poetas. Lo que Arturo Cova hace, acabar con todo. Es una crítica mordaz, escondida, porque no podía ser de otra manera. Está ahí para el que la quiera descubrir y leer, pero está ahí. Es un juicio y luego viene, claro, toda esta cosa grandilocuente de Cova, que se cree un hombre privilegiado y que puede controlar el destino de todos y que tiene la razón aunque cometa los atropellos más grandes. Es una lógica distinta. Bueno, aquí entonces es donde yo digo que se nota el forcejeo del texto. Hay algo así que vuelve más interesante la novela de Rivera, porque es como si se desdoblara, como si se quitara la máscara. Además nos muestra una faceta ya de Rivera, editor, está preocupado
preocupado por publicar su novela. Él quiere pasar a la historia de la literatura colombiana como novelista, no como poeta, y hace todo lo posible porque eso sea así. No se va a París, se va a Nueva York y se va a fundar una editorial. Entonces, por favor, eso hay que tenerlo en cuenta. Eso hace parte del marco, eso alimenta la novela, por favor. Y aquí yo traigo una recopilación de la crítica temprana que se le hizo a Rivera. Toda la crítica, la plana mayor de la intelectual capitalina está allí. Es decir, podemos darnos cuenta que en ese proceso de recepción, Luis Eduardo Nieto Caballero, Eduardo Castillo, Mas Grillo, Miguel Rach Islas, todos le apuestan al Rivera poeta y todos encontraron defectos en la vorágine. Pero sobre todo es muy importante un debate entre Rivera con un crítico, Luis Trigueros, que era muy importante. Y este es el seudónimo y el nombre del crítico es Ricardo Ramírez Sánchez. ¿A qué les recuerda? A Ramiro Estebanes. Y ese debate de Rivera con Luis Trigueros es famosísimo. Aparece en las editoriales de las páginas literarias del Tiempo y El Espectador. Allá es donde hay que ir a buscarla. Y eso le causa tanta angustia a Rivera que Eduardo Noales Silva, el gran biógrafo de Rivera, recoge una anécdota que le cuenta Miguel Rach Isla el 5 de junio del año 25, y es que Rivera, junto con su amigo Custodio Morales, se puso a buscarle todos los versos que pudieran existir en la primera edición de La Vorágine. Se revela, no quiere poesía en su vorágine. Él quiere fundar en ser como el texto original de una literatura diferente a la del poeta. Quiere torcerle al cuello al cisne de la poesía de los poetas colombianos, de los nuevos entre ellos, y de la generación del centenario por igual. ¿Por qué? Porque las críticas que se hacen de Rivera son válidas para toda esta generación. Son apasionados, son contradictorios, les importa un comino el país. Están mirando ellos ¿a dónde? A París, a las vanguardias europeas. Y por eso es que la novela les está estregando el país a esos críticos. Entonces es leída a contrapelo en esta jerarquía: poesía en estas primeras décadas y narrativa como en el término subalterno. Así se trata de leer cuando uno utiliza un término conceptual como la diferencia. Bueno, ¿qué pasa? Porque hasta ahora pues no he mencionado a las mujeres. Y vamos a cambiar de diapositiva. Bueno, aquí tengo mucho más detalles de esa crítica que apareció en los periódicos y de cómo Rivera se relacionó con ella. ¿Puedes pasar? ¿Cómo le puedo aplicar eso? Esa forma de análisis, esa manera de lectura de un texto a la vorágine, especialmente a los seres, no digo sujetos porque no son sujetos, a los sujetos femeninos indígenas, a las mujeres indígenas. Y me pregunto, ¿cómo las mujeres indígenas dejan un rastro en el relato de Rivera? Y les voy a leer una cita. ¿Puedes pasar? Sucede que estas noches
Los siringueros han invadido el zarzo de las mujeres para gozarlas como premio de la semana, según una vieja costumbre. Hediondos a humo y a mugre, apenas acaban de fumigar, se le presentan al centinela y con gesto lascivo le encargan el turno. Y sigue más, pero yo salto, ¿no? Anoche, 2 niñas montubias lloraban a gritos en lo alto de la escalera porque todos los hombres las prefería y les era imposible resistir más. El báquiro, amenazándolas con un fuete, las insultó. Una de ellas, desesperada, se tiró al suelo, se astilló el brazo. Acudimos con luces a recogerlas y la guarecí en mi chinchorro. ¿Cómo nos aproximamos a estas niñas indígenas? Aquí hay una violencia ontológica. Ellas no pueden consolidarse como seres humanos, como nada. De ellas solamente hay dolor del látigo y el abuso de la violación, y la única acción que ella elige es tirarse del zarzo y astillarse el codo. Es la misma situación que Spivak analiza con las viudas en el ritual del Sarki, cuando ella se va a tirar a la pira. Y entonces aparece algo muy retorcido. Cova como que va a proteger a la niña y se enfrenta a los caucheros y le pega a uno. Pero hay algo retorcido, grotesco, paródico, como dice Silvia Moloy. Hay un rasgo aquí todavía más feo. ¿Saben para qué es ese acto? No es para salvar a la niña indígena, porque a un poeta no le importa un comino una niña indígena, sino le hacen el tercer poema de Tierra de Promisión, donde hay un indígena que le lleva a una niña adolescente para que el poeta se la goce, y hacen un poema que todo el mundo recita. Se llamaba Riguey, creo que aparece, por lo menos tiene nombre. Entonces, ¿qué ocurre? Que los caucheros le dicen: bueno, nos quitaste las niñas, ¿por qué no nos prestas a la Madonna Zoraida para probarla? Qué cosa tan retorcida. Y Cova no hace nada. Simplemente es un acto para humillar a la Madonna, para decirle: usted en mi escala de valores está por debajo de estas niñas indígenas. Y eso marca la ruptura con la Madonna. Estoy buscando en la novela unos espacios menos abrumadores que los que hemos leído. Y me encuentro y celebro haberme encontrado con Silvia Patiño, que tiene esa hermosura del libro sobre la geografía y sobre la selva, con el mito de la indiecita Mapiripana, que es como, por favor, pasa. Lo he puesto así porque es un paréntesis en la novela. Es decir, no es contado por Cova, sino por alguien que se llama Eli Mesa, que es un individuo que tiene una actitud más respetuosa con los indígenas, que sabe negociar con ellos, que de verdad como que tiene un respeto, y que anda con 2 indígenas maipuripeños, que después Cova hace un poema cuando estos indígenas en su embarcación se los traga el raudal. Y el Mesa coge un palo y le va a pegar a Cova, muy merecido, porque ¿cómo se atreve a hacer un poema sobre la belleza de la muerte cuando estas 2 personas que les han ayudado está viendo que están colapsando? Eso se llama romanticismo, pero descarado, ¿no? De mala fe. Y aquí entonces tenemos ese mito que es una especie de descanso. Es muy corto. Eli Mesa, a mi juicio, representa al antropólogo, ¿oíste? O el etnógrafo, porque trata de ser respetuoso. Encuentran una huella en la playa. Bueno, otro dato:
la laguna Mapiripana no queda directamente en la ruta de Coba. Hay que desviarse. Es decir, estamos por fuera del relato central en todos términos. Y él dibuja una mariposa azul, una mariposa en la arena, como invocando la protección de la selva, para poder, es decir, le pide permiso a la selva para contar su relato. Por favor, ¿puedes pasar? Entonces es un espacio textual de una belleza que de verdad y es muy importante. Continúa, pasa. No, anterior, por favor, es que no. De noche se la siente gritar en las espesuras y en los plenilubios. Costea las playas navegando sobre una concha de tortuga tirada por bufeos que mueven las aletas. Y hay otra descripción que no está allí, que dice: la indiecita Mapiripana es la sacerdotisa, la celadora de los manantiales y las lagunas. Gracias a ella tienen tributarios el Orinoco y el Amazonas. Es una geografía mítica en oposición a la geografía lógica anterior. Entonces tenemos que este mito es un verdadero descanso, y más aún, luego se pasa a la dimensión histórica, y en esta dimensión histórica lo refiero al el ensayo de la profesora Françoise Perry, que ha estudiado el mito y que lo inserta en la tradición grecolatina. Pero yo lo inserto en otra tradición, la de los movimientos mesiánicos del noroeste del Amazonas. La indiecita atrapa al capuchino, que ha violado niñas indígenas, lo encierra en una caverna, le succiona su potencia sexual y lo deja morir ahí. Y al final aparece en el texto del mito una mariposa azul, que es el símbolo de los que mueren de malaria en la selva. Es decir, la selva se defiende. La selva no es una entidad pasiva y hay que respetarla. Y tengo mucho más, especialmente sobre la novela Zoraida Irán. ¿Puedes pasar? Sí. Sí. Bueno, Zoraida Irán, los turcos, Manaos, comunidad sirio-libanesa en Manaos, y hay novelas sobre eso. Se las recomiendo. Están reseñadas en el trabajo escrito. Eso es todo. Espero que no haya alborotado mucho avispero. Tengo una pregunta para cada una. A mí me parece que Alicia logra coger fuerza a lo largo de la novela. Algo dijiste tú de eso, pero me parece que vale la pena como volver a enfatizar. O sea, ella es capaz de dejar a Coba por los motivos que sean, es capaz de enfrentar a Barrera. Entonces yo diría que hay un cierto despertar y que Alicia cambia a lo largo del texto. No sé cómo lo veas tú. Pues a la Madonna Zoraida Irán no tiene territorio, no tiene lengua, ella invoca a Alá, es decir, es un ser que está tratando de luchar utilizando las estrategias que son propias de ese mundo para lograr convertirse en sujeto, y que no lo logra y que queda en un vacío histórico. Esa sería mi respuesta, pero hay muchos casos. Por ejemplo, cuando llegan a San Fernando del Atapavo, que ven el harén de los varones del caucho, y son un poco de mujeres indígenas en la pobreza más espantosa, enfermas. ¿Qué pueden decir esas mujeres? ¿Qué rasgos puedes emitir? Por eso es tan importante el mito de la Maporita, porque es como darles, y creo que la ponencia hay una ponencia que toma ese tema, muestra que las sociedades indígenas
sí tienen un mundo cognitivo y simbólico muy rico. Yo no estoy diciendo que el mito de la Amaporita sea auténtico, no hay autenticidad, claro que todo es mestizo, tiene que ser mestizo, pero hay huellas y resonancias en ese mito que contrastan con el resto de la novela. Lástima que son apenas 2 páginas.